Hola familia de Espacio Cristiano TV. Hoy volvemos otra vez a nuestro podcast de Biblia 101 de Espacio Cristiano TV. Tenemos nuevamente a nuestro pastor Oscar Beltrán. Oscar, bienvenido nuevamente. ¿Qué más, Miguel? Un saludo a ti y a todos los televidentes de Espacio Cristiano TV. Espacio Cristiano TV. Señores, teníamos mucho tiempo que no grabábamos. Volvemos otra vez a retomar nuestro proyecto para la gloria de Dios. Y bueno, la idea es seguir edificándonos en la palabra y llevar un mensaje de aliento y esperanza, que ese es el fin de este proyecto. Hoy vamos a tocar un pasaje de la Biblia, que es cuando Jesús fue a la barca, en Mateo 8:23. Voy a leer un poco de esto. Y dice: y entrando él a la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, Oscar, haciendo la introducción para darte participación, aquí vimos algunas cosas que le pasa no solo a los cristianos, sino a todo el mundo, evidentemente. Que siempre se levanta un problema en la vida del ser humano. Eso es la cuestión infinita. Eso de hecho como que nacemos con ese elemento de la vida de que los problemas siempre van a existir. Predisposición a los problemas. Entonces, pero ¿qué pasa? Que lo que va a determinar el resultado de ese escenario es cómo tú manejes el asunto, evidentemente. Y Jesús dejó grandes enseñanzas de cómo manejar las dificultades cuando se levantan. La pregunta es, Oscar, o una de ellas: ¿por qué el ser humano siempre entra en caos cuando aparece una situación que lo normal sería que entremos en una disposición de oración y de serenidad para manejar el escenario? Bueno, mira, fíjate que este es un pasaje interesante porque se escuchan cosas buenas y no tan buenas de esto mismo. La idea es, ¿qué quiso enseñar Jesús? Porque a mí me parece terrible, tremenda tormenta que hay aquí y el hombre durmiendo. Yo a veces hasta hago jocosamente digo, tenía que estarse haciendo el dormido, pero ¿cómo tú te vas a dormir una cosa que te cubre? Las olas cubrían el barco, entonces uno dice, bueno, pero Jesús en esa actitud de querer enseñar siempre, porque recuerda que el ministerio de Jesús se enfocó en varias cosas. Primero, enseñar, sanar y predicar y hacer libre a la gente. En el caso de los discípulos, la Biblia no registra que a los discípulos Jesús los haya liberado, pero sí registra muchísimas veces que les enseñaba muchísimas cosas. Ahora bien, esto es una enseñanza. Fíjate que Jesús les dice, pero ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La fe, dice la misma Biblia en Hebreos, que es la convicción de las cosas que no se ven. Es esa certeza de lo que yo sé que no está ahí, pero que conozco lo suficientemente la situación y en este caso al que yo quiero que me responda, que yo puedo mantener la calma. Entonces, ¿por qué los creyentes perdemos el control cuando se nos vienen situaciones difíciles? Primero, porque no conocemos bien la situación que estamos enfrentando. Y segundo, no estamos conociendo bien a ese que es nuestro proveedor de la salida. Claro. Entonces, fíjate que si la persona, porque a veces la persona no sabe qué es lo que le viene, pero en el caso de estos que eran pescadores, ellos sí sabían lo que les venía. Claro. Por eso fíjate que la enseñanza aquí, ¿por qué les digo yo que conocer la situación? Porque Jesús mira lo que les dice. ¿Por qué ustedes dudan, hombres de poca fe? Ahora bien, es claro que la fe no les daba para eso, pero mira que ellos hacen una pregunta al final y es donde nos deja la enseñanza a nosotros, porque ellos van, en términos de fe, ellos van primero. Claro. Primer siglo, Jesús llegó, Jesús le está enseñando, la idea es que nosotros sepamos. Fíjate que ellos hacen una pregunta: ¿quién es este hombre que aún los vientos del mar le obedecen? Pero ya lo conocían, ya habían visto otras cosas. Sí, pero mi hermano, es que el tipo le habló al mar, claro, al viento y esa gente y esa cosa. Claro. Y, bueno, ellos conociendo lo que se representa. Y esa eso. parte de la naturaleza le hizo caso. Entonces, lo que pasa es que hay que comprender aquí el pensamiento
del judaísmo del primer siglo y el pensamiento del Medio Oriente. Ellos son concretos. El panadero hace pan. En ese siglo, el pescador pesca. Entonces dice, ¿y este tipo? O sea, no hay una definición en la mente que nos diga, este tipo es un carpintero o este tipo, entonces, profeta, no. Este tipo tiene que ser Dios. Por eso es que ellos lo reconocen como Dios, porque no calificaba para ser profeta ni para hacer una serie de cosas, pero obviamente que para ellos decirle Dios, ellos pueden estar incurriendo en un pecado, decirle Dios a un hombre. Claro. Entonces, por eso ellos están en conflicto, porque dicen, no hay nada que nos registre. Por eso la enseñanza que nosotros tenemos es que tanto nosotros conocemos la situación a la que nos estamos enfrentando. Porque si tú no la conoces, Miguel, y tú lo sabes y lo admites, de entrada eso te va a permitir apostar a la fe. Uh-huh. Pero si usted no tiene ni idea qué es lo que está pasando, ni hacia dónde es que tú vas, o qué es lo que tú quieres, o qué es lo que te falta, o el milagro que tú anhelas y deseas que Dios te ayude, ajá, entonces por eso es que la gente pierde el control y se desespera. Pero, ok. Pero la parte de la duda, uh-huh, ¿verdad? Cuando pasa todo este escenario, lo primero que hace el ser humano es dudar. O sea, eso es una conducta, bueno, casi normal, la conducta de que la gente dude, pero de alguna manera u otra, los cristianos tenemos mucho mandato de cómo manejar la situación. ¿Por qué el cristiano, haciéndose paréntesis, por qué actúa tan diferente a lo que se supone que ya uno ha leído una y otra vez? Exacto, por lo que te decía ahora, que fíjate que tú lo dices claramente. Porque lo primero que nos pasa es dudar. No siempre dudamos. Si tú te pones y echas la película hacia atrás, uh-huh, de tu vida, las veces que hemos dudado es porque quizás esa parte de Dios, ese carácter de Dios no lo conocemos al detalle. Y pensamos que Dios no puede actuar ahí. O se va a demorar, o no va a actuar, o empezamos a sacar frases como que el no también es respuesta de Dios. Claro. No es el tiempo de Dios. ¿Y quién rayos conoce el tiempo de Dios? Nadie lo conoce. De hecho, a Dios no le afecta el tiempo, o sea, peor todavía. Exacto. Por lo tanto, lo que a mí me queda es, si yo conozco a Dios y sé que lo que yo estoy haciendo, yo no voy a dudar. Yo sé que Dios va a obrar. Pero si tú sabes que tienes unas cuantas cosas pendientes por ahí es que te entra la duda. Porque tú dices, oye, yo pequé ayer y ¿será que Dios me va a tener misericordia de mí y me va a perdonar? Yo no creo que Dios me conteste ahora con esto malo que yo hice. Porque mezclamos a Satanás en esa ecuación también, desde que decimos, bueno, me está acusando y ya como yo pequé ya Dios no me va a bendecir. Exacto. Fíjate, pero eso es desconocimiento de la gracia de Dios. Uh-huh. Si tú conoces, por ejemplo, el perdón de Dios, tú no estás atrasado en confesarle a Dios lo que tú haces. Claro. Porque tú comprendes que en la medida que tú confieses más rápido tus pecados, más rápido te vas a alejar de ellos y más rápido te vas a arrepentir. Entonces fíjate que el tema aquí de la fe, lo que pasa es que aquí hay un tema puntual y es una bendita tormenta. Que puede ser cualquier cosa. Exactamente, que para ellos era lo más terrible porque un pescador que no sepa qué hacer en una tormenta, eso es muerte fija. Ahora, ¿fue coincidencia de que ellos siendo pecador se encontraron con ese escenario? Fíjate que lo curioso es que yo a veces digo, bueno, y Dios estaba y Jesús durmiendo ahí. Yo digo, porque también... Perdón, ellos pudieron verse expuestos en otro escenario, pero ¿por qué ellos siendo pecadores en el tema en el mar? No sé si tú me entiendes la pregunta. Porque ahí es donde no hay respuesta, donde mis argumentos se caen, donde mis argumentos... ¿Tú crees que ellos no intentaron hacer algo? Claro que sí, claro, porque él estaba durmiendo. Lo que pasa es que llega un momento... Por eso te digo, que qué tanto tú conoces la situación. Porque si tú vas de una vez a lo que tú necesitas, tú no estás inventando cosas que hacer, sino le dices, Señor, tú sabes que esto no puedo hacerlo. Me conozco también a mí mismo, que esto es más grande de lo que yo me imaginaba. No puedo, estoy partido de miedo, pero a ellos les entra el miedo después que cuando ya humanamente no tienen nada que hacer. Claro. Entonces, esa tempestad salía de todo lo normal. ¿Tú crees que esa duda que llegó hacia ellos, esa forma de razonar, el enemigo tiene algo que ver en cuanto a la persona dude en cierto momento? No, es que esa duda era lo más lógico, Miguel, porque era una tormenta que le estaba cubriendo la barca. O sea, ellos no tenían más nada que hacer. Yo no puedo decir ahí que Satanás... No, es que había que dudar, porque no había salida. No había forma. Óyeme, en la mitad de un mar, es como cuando... Si tú estamos grabando todo esto, uh-huh, y estamos aquí, cuadramos todas las luces, todo está perfecto, nada puede salir mal, se va la luz.
Claro. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Ujú. No, Pero- no hay nada que hacer. Y pero- supongamos que si no grabamos hoy, si no hacemos tal cosa, se cae el canal, se cae todo, no hay nada. Entonces ahí ya humanamente no podemos hacer nada. Pero algunas personas dirían que el enemigo tendría algo que ver ahí. Bueno, supongamos que sí, pero como te digo, Claro. si tú te enfocas en el enemigo, ¿quién es el Dios tuyo? Claro, No está por encima de él. claro. Entonces, ¿para qué tú te desgastas enfocándote en el enemigo? Enfócate en conocer a tu Señor. Entonces decimos, bueno, ¿qué nos toca hacer, Miguel? Vamos a arrodillarnos aquí porque Claro. uno lo que hace es que mira aquí la aplicación, la empresa, la EDE dice, no se sabe la hora de regreso. Y dice, Miguel, esto tiene que ser mañana, un ejemplo. O perdemos tal contrato, tal convenio. Entonces, ¿qué nos queda? Por eso es que ellos dicen, ¿quién es este tipo? Bueno, ¿cómo teóricamente o bíblicamente, por no usar la palabra de teoría, cómo se debería manejar un cristiano o una persona normal, porque esto le pasa a todos, en los momentos de crisis que se levantan esos vientos, que son deudas, problemas en el matrimonio, diverso, eso es muy ecléctico ese escenario? ¿Cómo, en teoría, debería una persona manejar ese tipo de dudas? Bueno, Miguel, con honestidad, ábrele tu corazón a Dios y dile lo que tú sientes. Si sientes que tú lo puedes lograr, órale a Dios y dile, Señor, yo creo que yo esto lo puedo resolver. Esto no es tan grande, pero lo puedo resolver, pero confiésale a Dios eso. Si no puedes, sé honesto y dile a Dios que no puedes, que estás partido de miedo. Claro. O dices, yo no creo, Dios, que tú me puedas sacar de esta. Ay, ¿cuál es el problema de ser? Ellos están siendo honestos. ¿Tú crees que hoy día el ser humano se ha vuelto muy tan egocentrista, hasta los cristianos, de creer que pueden ellos hacer cosas por su propio bien sin necesitar a Dios? Es que el problema, Miguel, fíjate, es la falsa creencia que nos han hecho tener algunos de que la única manera para resolver situaciones en este mundo es con Dios. Este mundo está lleno de soluciones humanas. Ajá, pero si el ser humano es creación de Dios, Dios le dio inteligencia para que resuelva situaciones. O sea, que el ser humano no hace las cosas, no resuelve porque no le da deseo de hacer lo que tú estás diciendo. En la mayoría de los casos sí, pero hay momentos donde no es capaz, pero se lo come el orgullo de pedir ayuda. Tanto Fíjate, a Dios cuando- como a la persona. A cualquiera. Lo que pasa es que nosotros los que confiamos en Dios, ¿a quién le pedimos ayuda primero? A Dios, Porque lo amamos. Pero si tú no conoces a Dios, no le vas a pedir a Dios ayuda de entrada. claro. Porque yo estoy seguro que si tú pasas el trabajo con la situación, van a aparecer posibles situaciones para resolverlo, amistades, qué sé yo, contactos. Pero si tú conoces mucho a Dios, ora, y lo primero que haces es orar. Dios te va a poner personas, mira, busca a fulano, busca al otro. Es una forma de estandarizar al Señor. Es como el que convive, el que está casado, Miguel. O el que tiene hijos. Tú tienes una hija, yo tengo unos hijos. Si tu hija necesita algo, ¿a quién tú esperas que tu hija busque en primer lugar? Claro, al papá. Que vayan del vecino, donde el señor del colmado al frente. No, papá. Papá. ¿Por qué? Porque nuestros hijos saben que nosotros ¿qué? Somos proveedores. Vamos a resolver. Claro. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa cuando el hijo no conoce al padre? Busca otras alternativas. Entonces, el punto no es Eso es lo que tanto- pasa mayormente. Pero claro, porque el cristiano está tan lleno de mensajes y de tantas cosas, que sabe tanto de lo que otros dicen, que cada vez conoce menos a Dios. Claro. Te fíjate que ellos aquí, Señor, sálvanos. O sea, O aquí... sea, que en resumen, entonces, la clave es conocer más a Jesús Pero y su claro, palabra. Obviamente, ¿qué nos enseñó Jesús? En esto, ¿qué nos enseña Jesús? Que hay cosas que tú no vas a poder resolver. Y que si no te acercas a Él, Él va a seguir durmiendo, entre comillas. Entonces, fíjate qué bonito es eso, saber de que hay cosas que no las voy a poder resolver. ¿Y qué es lo que lo hace más hermoso? Que la sé resolver, pero como quiera le va a pedir ayuda al Señor. Claro, así es. Bueno, Oscar, muchas gracias por compartir con nosotros en este tema de Biblia 101. ¿Estamos bien? Señores, les invitamos a seguirnos en las redes sociales como Espacio Cristiano TV. Compartir nuestros mensajes, seguirnos y hasta la próxima, señores. Bendiciones.